Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de un tema que a todas las mamás nos pone un poquito en tensión. Estos son los exámenes finales de nuestros hijos. No solamente aquellos que están en el colegio, sino también de pronto aquellos que están en la universidad. Exámenes finales, o de repente para ti, universitario que nos estás viendo también, esto nos genera una tremenda angustia, un tremendo estrés. Pero bueno, tenemos un gran invitado, Jaime Cusnier, director de Aleteia. Bienvenido, Jaime. Hola, gracias, gracias, muy amable por invitarme. Bueno, los exámenes finales, Bien. todo El un grave tema. problema de las familias. Yo todavía tengo pesadillas. Claro, con los- ¿y a quién le gusta que Sí. le hagan el examen, la prueba, de si sabes o no sabes? Claro, pero eso también tiene digamos, otra mirada de qué tal segura estés tú o el alumno como para ir a un examen y darlo sin tanto drama. Lo que pasa es que hay un problema muy serio en la educación, donde dar examen lo dramatiza mucho, ¿no es cierto? Saquen una hoja, escriban. Hasta la voz cambia, ¿no? La atmósfera Claro, como cambia. si fuera una cosa autoritaria, ¿no? Sí. Y yo digo que, bueno, hay alumnos de todo tipo. Hay alumnos que, digamos, tienen problemas. Y lo importante cuando se detecta el problema es buscarle cuál es la causa de ese problema. A mí me llegan muchas mamás que me dicen, mi hijo es un vago. Y yo le digo, los vagos no existen. ¿Por qué no existen? Porque eso es el efecto, eso es lo que las mamás perciben, de que su hijo está desganado, está desmotivado, tiene una actitud negativa, pero en realidad la causa tiene muchas otras causas. Digamos, la situación tiene distintas causas. Entonces, lo que hay que investigar cuáles son esas causas para solucionar el problema. Ese es un tipo de alumno. Hay el otro que es el alumno bueno, el que estudia para la nota, ¿no? Entonces estudia para la nota, es inteligente, tiene una buena memoria, una memoria fotográfica, y sacó 20. Pero después ese alumno bueno, que estudió para la nota, tú a los 2 meses le preguntas algo y no lo recuerda. Entonces digo yo, ¿qué importancia tiene ese alumno, en el conocimiento de ese alumno para su vida futura? En cambio están los otros alumnos, que son los alumnos que brillan, los alumnos brillantes, los que estudian para la vida. Ahí hay una gran diferencia entre estos 3 ejemplos que he dado, y que los padres tienen que saber ubicar dónde está la problemática, ¿no? Cuando vienen a la consulta, por ejemplo. Porque una mamá dice, mi hijo no tiene problemas con los estudios. Pero resulta que cuando comienzo yo con la investigación, sí que hay problemas. Y hay problemas porque me doy cuenta que muchos estudian de memoria. Y al estudiar de memoria, están las emociones ahí dando vuelta. Si tú te pones muy nerviosa, y ustedes se habrán puesto cuando eran estudiantes universitarios o de colegio, bueno, ahí empieza a veces a fallar la memoria, ¿no? Entonces miramos arriba para que Dios nos mande alguna información, y esa información Dios no ayuda. Claro. Esa es la típica en el examen, me acabo de acordar. Así, Sí. estás con todo eso y estás así. Sí, o si no pones el lápiz aquí, Claro. y levanta la voz y por favor. Y ahí el profesor se dio cuenta que ese alumno no sabe nada. Nada, sí, porque Qué están bloqueados, ¿no? terrible. Porque tiene mucho que ver las emociones, mucho que ver. Por eso nosotros en Aleteia hacemos psicopedagogía. Digamos, tenemos la combinación, ¿no es cierto?, de estas 2 áreas que son importantísimas para poder hacer un buen diagnóstico. Hay que partir de un buen diagnóstico para que a fin de año no suceda esto, porque después los padres empiezan a peregrinar como en iglesias. Van de un lugar a otro buscando soluciones mágicas. Qué interesante lo que estás diciendo. O sea, hay que comenzar con este apoyo para nuestros hijos desde el inicio del año. No esperar a los últimos exámenes para recién preocuparnos. Sí, no es una regla. Digo, en algún momento de la vida de un estudiante hay que tomar decisiones. Y las mamás, los papás no tienen que ir deambulando por distintos lugares para buscar soluciones. Tienen que encontrar a alguien que le pueda dar un buen diagnóstico y darle la solución.
a ese papá, a esa mamá, porque una vez que está solucionado el problema, ya está. No es que un hijo siempre va a necesitar ayuda, está claro, porque si no se vuelve dependiente, si no se vuelve dependiente. A veces es dependiente de su mamá, que está todo el día ahí. Y yo pregunto, ¿y si tú no estás ahí, qué pasa? Ah, un desastre. No hace nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tu hijo pasa de año por ti? Entonces, tú ves que empiezan a cambiar de color, ¿no? Porque claro, esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el tema está en poner el punto donde corresponde, el punto en la guía donde corresponde. Y también los hábitos de estudio, ¿no? Cómo el niño estudia, cómo nosotros estudiamos, cómo el adolescente o el universitario estudia. Y todo lo mal que vamos jalando desde el inicio, de cuando empiezan el aprendizaje. El 70-80% de los chicos no tienen hábito de estudio, no saben cómo deben estudiar. Y como cuando eran pequeñitos, digo, en el colegio primario y una partecita del secundario, las mamás están, como yo digo, encima de ellos, no permitiéndoles crecer. Porque, digo, el cerebro aprende únicamente con experiencias. Claro. Si tú no experimentas, equivocándote, ¿cómo vas a aprender? Lo que pasa es que las madres quieren evitar que el niño tenga su propia independencia, porque creen, no le tienen confianza a su hijo, y creen que no lo va a lograr. Y yo digo que la única forma de lograrlo es que hagan experiencia. Entonces hay que aprender a aprender. Aprender a aprender, a ser mamá y a ser papá. También. Y claro. Y claro, también aprender los conocimientos, ¿no? Sí, pero eso depende mucho de los padres. Depende mucho de los padres. Yo creo que los papás necesitan tener confianza en sus hijos. Y si no la tienen, buscar ayuda, porque ahí está pasando algo. Y aparte también depende mucho también de la comunicación familiar. En este tema de los exámenes finales, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros hijos son, no quiero usar la palabra ociosos, ¿ya? Pero son estos chicos que van postergando y dejan todo para el final, y luego cuando llega el momento se encuentran con que tienen que estudiar un montón, que no saben nada, se atacan de nervios? ¿De qué manera los podemos ayudar? Bueno, primeramente ahí hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando, porque eso es lo mismo que te dije antes del vago, eso no existe, eso es una posición mental, es una forma de pensar negativa. Ante la negatividad del pensamiento, eso es lo que produce, ¿no? Yo dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, pero resulta que después cuando se encuentran con la realidad, todo es pesado, todo es difícil, todo es complicado, y en realidad lo que está sucediendo es que el chico no tiene un hábito de estudio que corresponda, y aparte ha fallado la educación de él, porque no se lo ha hecho responsable. Digamos, la responsabilidad es algo que hay que ir trabajando para crear hábito, y esa es algo que los padres tienen que hacer. En el colegio no se va a educar, uno va a aprender. La educación tiene que ser en casa, y tiene que ser en pleno acuerdo entre mamá y papá. Si ahí no hay buenos acuerdos, el mensaje no es claro. Yo he escuchado muchas veces que dice, mi hijo estudió, sabe todo, yo le he tomado, él sabe, toditita la plana la sabe. Llega al examen y se olvidó todo. Sí, bueno, es muy común eso, pero eso es porque no saben estudiar, porque no hay un hábito, estudian de memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaban la tabla del 5 o la del 6 y repetían y repetían y repetían y repetían? Bueno, ¿pasó alguna vez que sabían todo perfecto y fueron a la clase y la maestra preguntaba cuánto es 5 por 4 y ponías el dedo acá y mirabas a Dios o le pedías por favor que te ayude? Bueno, eso es estudiar de memoria. ¿Sabes lo que quiere decir de? ¿No? Desconocimiento. Entonces, ¿cómo hay que estudiar? Con conocimiento. ¿Y cómo se estudia con conocimiento? En base a razonamiento. Es usar ambos hemisferios cerebrales, ambos hemisferios, no uno solo, no el derecho de la creatividad, no el izquierdo de la exactitud y el de la palabra, sino ambos, porque ambos contienen el razonamiento. Entonces, si tú le explicas a un niño y le enseñas una metodología para que él sepa por qué 5 por 4 es 20, se acabó el problema. Claro. No están repitiendo, porque ahí sí dependen de la emoción. Tú te pones nerviosa y no rindes. Hay que estudiar para la vida, no hay que estudiar para la nota.
estudiar Lindo. para la vida. Lindo lo que acabas de decir, y con eso creo que sería un lindo cierre para que podamos llegar con ese mensaje, ¿no? Hay que estudiar para la vida, hay que estudiar para poder tener un pensamiento crítico, para poder tener un pensamiento más amplio, dejar la memoria, abrirnos a poder analizar, escuchar y hablar y poder hacer un pensamiento vívido y un conocimiento vívido, ¿no es cierto? Así es. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.